La primera parte de la conferencia está enfocada a hablar un poco acerca del fenómeno en sí mismo, del fenómeno metacognitivo, un poco de las corrientes o sea, desde dónde se paran distintos teóricos a hablar del fenómeno y de más o menos cuáles han sido las aproximaciones para medir este fenómeno. Entonces, lo primero es que quizás para entender la metacognición o el fenómeno, me gustaría ponerles unos ejemplos que están a nivel de cancha. Digo, no los puedo ver, pero podrían ustedes pensar, por ejemplo, si han experimentado en algún momento el fenómeno de la punta de la lengua, eh, pensar en esta sensación que se puede tener de saber que yo conozco una palabra, pero que no la puedo decir, pero esta sensación de la mente de que conozco la palabra, ¿no? Eso es un fenómeno metacognitivo. También la evaluación que nosotros hacemos sobre nuestro desempeño, ¿no? O sobre las creencias que tenemos acerca como de ciertas, de lo que podemos hacer, como cuando ustedes van a hacer el ENARM o cuando van a hacer el POEM, ¿no? Los que sean de psiquiatría, se hacen la siguiente pregunta, que es, ¿estoy listo para este examen? Y no es que tengan que recordar absolutamente toda la información que estudiaron, sino es esta reflexión que nosotros hacemos si de nuestra capacidad es congruente con la prueba que vamos a tener que hacer, ¿no? Eso es un fenómeno metacognitivo. En el campo de lo perceptual, cuando nosotros vamos a hacer un examen de la vista, nos están poniendo como los aparatitos y te preguntan, ¿con este ves mejor o peor? ¿Mejor o peor? Y esa apreciación del fenómeno perceptivo también es un fenómeno metacognitivo. Entonces, digamos que esto de lo que vamos a hablar el día de hoy es estos fenómenos que tienen que ver con un nivel meta en relación con un fenómeno cognitivo primario, que puede ser la generación de un pensamiento o un fenómeno perceptual o un fenómeno motor o incluso un fenómeno de memoria. La definición más simple o sea, que viene en muchos libros y en muchas cosas que pueden consultar es pensar sobre el propio pensamiento o hacer una inferencia meta con respecto a un proceso cognitivo particular. También algunas personas han descrito el fenómeno metacognitivo como la experiencia de lo mental, ¿no? O la formación de creencias sobre nuestras operaciones mentales. Otros teóricos han definido este proceso como el flujo de procesamiento de información que supervisa, interpreta, evalúa y regula los contenidos cognitivos y la organización. El fenómeno metacognitivo en realidad, más bien, el término metacognición es un término sombrilla que abarca un montón de fenómenos y entonces por eso también van ustedes a encontrar cuando se enfrenten a esta literatura que hay muchas definiciones y distintas posiciones teóricas sobre esto. Los trabajos pioneros en relación con esto vienen de los años 60 con Tulving y Madigan y de los trabajos de Flavel. Estos primeros dos autores de lo que hablan es de la capacidad de los individuos para hacer evaluaciones sobre sus propios procesos de memoria. O sea, en realidad ellos inician el estudio de esta reflexión sobre nuestro pensamiento, sometiendo a los sujetos a una serie de procedimientos experimentales que tienen que ver con memoria y la evaluación de qué tan eficaces son o no para recordar, ¿no? Y Flavel es otro autor que más bien en lo que estaba interesado era en los procesos de aprendizaje y cómo nosotros hacemos reflexiones sobre cómo estamos aprendiendo, sobre las técnicas que utilizamos para aprender mejor y resolver problemas. Y de hecho, muchas de las cosas de metacognición, si ustedes se meten a buscar, van a estar relacionadas con educación y con pedagogía, ¿no? Que es en donde muchas veces se ha dado el énfasis del estudio. El doctor Cruz y yo vamos a hacer un trabajo que les voy a platicar un poco más adelante. Él se metió a buscar y en la UNAM creo que nada más hay 3 o 4 tesis que tienen que ver con metacognición y todas están relacionadas con educación. Ahora, cuando nosotros pensamos en la capacidad cognitiva, se ha descrito como un atributo del pensamiento que se vincula con varias cosas.
Y aquí es donde ya se empieza a poner como resbaloso el asunto, ¿no? Porque es con una cosa que tiene que ver es con esta habilidad de conocer que se conoce, y algunos teóricos le han definido a esto como la confianza, ¿no? Que nosotros tenemos en un fenómeno cognitivo particular. Otro tiene que ver con planificar estrategias de procesamiento de información, que es cuál es la manera más eficiente de aprender, ¿no? Otra tiene que ver con la conciencia de los propios pensamientos durante el acto de resolución de problemas. ¿Han ustedes pensado, por ejemplo, o reflexionado sobre cómo ustedes llegan a un diagnóstico? ¿Qué serie de elementos utilizan? ¿Cuál es su proceso de razonamiento? ¿Cuál es la manera en la que habitualmente ustedes hacen clasificaciones, distinciones, comparaciones para llegar a un diagnóstico particular? Y la otra es este atributo de poder reflexionar y evaluar la efectividad del funcionamiento propio, que es, por ejemplo, el método que utilicé sí funcionó para llegar al diagnóstico, el algoritmo que estaba planteando sí jaló o me está dando un montón de falsos positivos o estoy llegando a una conclusión equivocada, ¿no? Entonces, estos atributos de la capacidad metacognitiva en realidad lo que nos permiten es tener precisión sobre los juicios que nosotros hacemos del mundo y las valoraciones de nuestro propio desempeño cognitivo, pero también puede ser del desempeño físico y ahorita les pondré un par de ejemplos. Y se plantea que esta habilidad es central para tener un comportamiento adaptativo, es decir, si nosotros no somos capaces de reflexionar sobre nuestros procesos de toma de decisiones, sobre nuestros procesos de solución de problemas, o hacer, la primera vez que le presenté este concepto a Jesús, le puse un concepto que decía, em, ¿cómo era? Precisión introspectiva y no le gustó, no le gustó el término, pero a lo que se refería eso era que es esta capacidad de tener exactitud en lo que yo creo que pasa conmigo y con mi pensamiento, ¿no? Otra vez, esto es un término que es muy amplio y que se refiere a una gran cantidad de procesos distintos y no todos los teóricos están de acuerdo en lo mismo. En este artículo en particular, los autores plantean que pueden existir estrategias metacognitivas y estudiarlas, digamos, desde una parte muy modular, y entonces establecen los autores que hay habilidades que pueden diferenciarse en aquellas que tienen que ver con la metacomprensión o la generación de las creencias, la metamemoria y las habilidades de autorregulación, que pueden incluir el cómo planeamos, el cómo evaluamos nuestro desempeño, cómo llegamos a una meta y en qué momento nosotros determinamos que necesitamos ayuda para algo, ¿no? O que no tenemos como suficientes herramientas para hacer eso. Lo cual, si ustedes lo piensan en su propio ámbito, o sea, sería bueno que es, ¿cuánto tengo que consultar al adscrito para preguntarle sobre algo? ¿O tengo suficiente nivel de expertise para detectar, por ejemplo, qué es un delirio, qué es una idea obsesiva? ¿Tengo el suficiente expertise para identificar, no sé, como catatonia, ¿no? Que sé que es un tema favorito de los de aquí. Esa capacidad reflexiva sobre sus propias habilidades los podría llevar a tomar una decisión. Yo lo diagnostico o pido ayuda a alguien. Entonces, todo esta, digamos, esta serie de habilidades de reflexión propia tienen que ver también con el regulamiento, con la regulación del comportamiento. A mí particularmente me gusta esta posición en donde la estimación que yo tengo acerca de mis procesos cognitivos me puede llevar a sentir confianza en mi desempeño. O también me puede poner del otro lado, ¿no? Que es en el de la incertidumbre de si lo estoy haciendo bien o no, ¿no? O la otra es, por ejemplo, bueno, entraré en mi debraye del token un momento más adelante, pero digamos que están estos dos polos, ¿no? El de la incertidumbre y la confianza. Y se supone que el posicionarnos en alguna de estos dos en medio tendría que ver con la estimulación, con la estimación de mis procesos cognitivos y el juicio que hago sobre ellos. Ahora, hay, digamos, como dos grandes campos en donde se estudian estos fenómenos. En el campo de lo perceptual y lo motor, y en el campo de las creencias personales y del conocimiento del mundo, ¿no?
En el campo de lo perceptual y todos los paradigmas que tienen que ver con la precisión, ¿no? Con la que nosotros estamos percibiendo algo, se van a encontrar el término de conciencia metacognitiva o awareness, ¿no? Que es la habilidad de poder identificar que uno tiene una experiencia perceptual específica, ¿no? Y de estar monitoreando esa experiencia, que es un poco lo de los lentes, que es, ¿ves mejor o ves peor? Esa es una calibración que nosotros estamos haciendo y que referimos verbalmente sobre una experiencia perceptual. En el campo de las creencias personales, van a encontrar otro término que tiene que ver con el control metacognitivo o el monitoreo de las creencias que yo tengo para la regulación del comportamiento, que eso tiene mucho que ver, por ejemplo, con lo que hacemos en psicosis. Dice, el efecto de un Kroger estaría. Yo creo que hay muchos fenómenos que ustedes van a poder identificar que tiene que ver esto con la evaluación de las creencias, que soy buenísimo, ¿no? Aunque no tenga en realidad mucho conocimiento sobre esto, yo pensaría que ese tipo de fenómenos de digamos, como estamos evaluando nuestro desempeño mucho más arriba de que lo que probablemente tengamos o que estemos evaluando nuestro desempeño mucho más abajo de lo que en realidad tenemos, la falta en el ajuste de eso pues genera este tipo de fenómenos y problemas, ¿no? En el comportamiento. Veamos algunos ejemplos de a qué me refiero con tener esta experiencia cognitiva particular y hacer como una evaluación de eso. Les voy a pedir que miren este primer estímulo que está en este recuadro gris, en donde hay una serie de líneas blancas y negras. ¿Ok? Si yo le puedo hacer alguna pregunta, Jesús, así como algún participante, ¿sí? Ok, ok. A ver, mi niño de los Ramones, que me diga, Samuel, ¿en qué dirección están las líneas negras en este estímulo? ¿Están hacia la derecha, hacia la izquierda? ¿En qué dirección están? Genial, con eso. Del 0 al 100, Samuel, ¿qué tan seguro estás de que están en esa dirección? Ay, muy bien, ok. Entonces, eso que acaba de hacer Samuel es hacer un juicio, ¿no? Sobre lo que está percibiendo. Entonces, la confianza expresada en términos, digamos, como de del porcentaje de seguridad o de confianza con la que está teniendo esta percepción, eso es un juicio metacognitivo, que es, yo estoy seguro en un 80% de que estoy percibiendo que las líneas están en determinada dirección. Él está teniendo un fenómeno perceptual, está consciente de que tiene un fenómeno perceptual y hace una aseveración en términos de porcentaje de qué tan seguro está de que eso que está percibiendo es así, ¿no? Un ejemplo diferente, por ejemplo, sería que ustedes se hagan la pregunta de ¿qué tan seguros están de que conocen el cumpleaños de William Shakespeare? O sea, ustedes pueden buscar en su memoria semántica si eso es una información que tienen, a la que han estado expuestos y pueden emitir un juicio de la seguridad con la que saben que conocen esa información, ¿no? Yo podría decir cero, o sea, estoy así en 0%, yo no sé cuál es esa información. Y ese es un juicio sobre un fenómeno cognitivo. Y en términos de lo motor, si yo los pongo enfrente de una portería y les pongo un balón, y les digo, ¿qué tan seguro estás de que el tiro que tú vas a hacer va a llegar a esta esquina de la portería? Ustedes tendrían que hacer un juicio, ¿no? En términos de confianza de su habilidad motora para poder hacer un tiro de esa naturaleza. Y eso estaría evaluado por muchas cosas, que es qué fuerza tengo para patear el balón, qué tan bueno soy para dirigirlo en esa dirección en particular. ¿Juego fútbol o esto es una cosa que nunca he hecho, ¿no? Pero tenemos que hacer una evaluación de nuestros propios fenómenos. Los autores dicen que en general el cerebro, o sea, está utilizando siempre un rango, o sea, como probabilidades para poder hacer este tipo de inferencias y generar confianza, ¿no? Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de certeza absoluta, estaríamos diciendo que hay, o sea, un rango entre 90 y 90, del 90 al 100% de probabilidad de que esto sea así, ¿no? Que expresamos mucha seguridad
en un juicio determinado. Ahora, existen dos posiciones sobre cómo se da el fenómeno. Una primera posición tiene que ver con que algunos autores dicen que el fenómeno metacognitivo es un continuo, que en donde la parte, digamos, como más de conciencia, bueno, como de metacognición en un nivel más básico, es lo que les acabo de decir de tener conciencia de la existencia de un estado mental, que es estoy percibiendo algo. Y este fenómeno perceptual que tengo es mío, ¿no? O sea, y eso nos mete en una serie de discusiones, por ejemplo, sobre el fenómeno de la conciencia, que es si yo puedo percibir que este fenómeno cognitivo es mío, dice algunos autores como Damasio, que es entonces soy consciente, ¿no? El siguiente escalón, de acuerdo a algunos autores, es que una vez teniendo esta conciencia de la existencia del fenómeno mental, nosotros tendríamos que ser capaces de distinguir o clasificar los fenómenos. Por ejemplo, esto que estoy teniendo es un pensamiento, es una emoción, es un impulso, es una sensación, ¿no? Y que el poder hacer esa clasificación y pensar sobre estos fenómenos es un segundo nivel de complejidad. Y el tercer nivel de complejidad tendría que ver con el proceso de integración, que es estos pensamientos, emociones, sensaciones, impulsos, creencias, cómo influyen en mi comportamiento, en cómo influyen en mi interacción con el mundo y cómo me retroalimento de lo que pasa allá afuera para hacer estas representaciones, ¿no? La otra posición sobre cómo podemos entender el fenómeno es relacionado, digamos, como con dominios. Hay otros teóricos que dicen que el fenómeno metacognitivo está compuesto de distintos subcomponentes, ¿no? Y que estos subcomponentes de la metacognición nos permite hacer perfiles. Entonces, habría, por ejemplo, algunas condiciones en donde hay alteración de un dominio particular del fenómeno metacognitivo, que es un poco lo que nosotros, bueno, o sea, al menos así como yo entiendo esto de los dos golpes en la generación de los delirios, es, puede haber una falla metacognitiva en un dominio particular, una falla neurocognitiva primaria de cómo estamos percibiendo el mundo, y entonces esos dos golpes nos dan como resultado una percepción del mundo, de nosotros mismos o de los otros muy particular, a la que le llamamos delirio, ¿no? A mí me gusta esta posición más modular porque me permite hacer perfiles y me permite tener como una manera como de explorar el fenómeno intentando disecar, ¿no? Como lo que estamos observando. Y ya en relación, digamos, específicamente con cómo se mide esto que les acabo de platicar, muchos de los paradigmas, digamos, están hechos para medir la confianza que nosotros tenemos en relación con cierta información. En muchos de los paradigmas que ustedes van a leer, si se quieren meter este campo, van a ver que habitualmente los sujetos son interrogados sobre su desempeño en ciertas tareas y son interrogados hacia el pasado o hacia el futuro. Por ejemplo, ¿qué tanta confianza tienes en que te vas a acordar de esto 5 minutos después de presentado el estímulo? Y otro tipo de pregunta es, por ejemplo, ¿qué tan seguro estás de que tienes una respuesta correcta? Esas son dos preguntas que hacia atrás o hacia adelante para cuestionar al sujeto sobre cómo está haciendo las cosas, ¿no? Eh, y la otra cosa que tienen en común los paradigmas para la medición del fenómeno es que lo que quieren establecer es una relación entre la confianza emitida en el juicio y el rendimiento objetivo de una tarea. Entonces, muchos de los paradigmas lo que intentan saber es si hay una distancia muy importante en que yo esté muy confiado o menos confiado y cómo realmente estoy ejecutando un proceso en particular. Y a eso en específico se le conoce como sensibilidad metacognitiva. Dentro de las mediciones, pues hay distintas maneras de plantearnos cómo se hace esta medida de la sensibilidad y distintos métodos estadísticos que también se utilizan para intentar acercarnos a este fenómeno, lo cual ya le empieza a agregar como pues
varios grados de dificultad adicional a un fenómeno que ya de por sí es difícil de agarrar y difícil de medir, ¿no? Digamos que en general hay dos cosas que se hacen de manera específica, que uno es como tener un desempeño en una tarea, por ejemplo, perceptual, que les voy a poner un ejemplo más adelante, como la cara está hacia arriba o hacia abajo, o la cara está feliz o triste, ¿no? O sea, y nosotros podemos tener una respuesta dicotómica sobre ese fenómeno. Y después podemos tener otro tipo de medida de qué tan seguro estás de tu respuesta del 1 al 10. Entonces, la medida de la confianza y la medida objetiva de que estamos ejecutando una prueba son dos cosas que necesitamos en muchos paradigmas para acercarnos al fenómeno. Y otro factor que muchas veces se toma en cuenta es el tiempo de reacción en el que nosotros emitimos estos juicios metacognitivos, ¿no? Eh, Ahora, aquí hay un problema adicional al entender el fenómeno. Nosotros podemos tener esta sensibilidad metacognitiva y hay otros fenómenos llamados sesgos, ¿no? Que afectan la sensibilidad cognitiva. Em, yo tengo, o sea, o hasta donde voy, yo creo que son dos fenómenos diferentes. Una cosa es el fenómeno metacognitivo, como lo que les estoy platicando de la confianza y qué tan buenos somos para tener esta calibración del juicio. Y otra cosa diferente del fenómeno son estas herramientas que nosotros podemos usar y que además están, o sea, se generaron hasta donde sabemos a lo largo de la historia de la evolución de nuestro pensamiento para tomar decisiones rápidas en situaciones inciertas o cuando la información no es suficiente, ¿no? Yo tengo esta idea de que son fenómenos diferentes. Una cosa es el fenómeno metacognitivo y otra cosa son los sesgos, pero que la presencia de sesgos sí afectan la calibración de nuestra percepción, entonces podemos tener una sobreconfianza o una confianza disminuida. Yo pienso, esto es mío, que son dos fenómenos diferentes. Em, Ahora, otro problema. ¿Cómo o sea, como los que estudian esto, cómo se han acercado al estudio del fenómeno? Hay dos líneas. Uno es el estudio a través de la psicología metacognitiva y otro es el estudio en donde la psicología cognitiva tiene una intersección con las neurociencias. En la primera parte de la psicología cognitiva, lo que nosotros, como decía el doctor Jesús hace un momento, no necesariamente estudiamos en patología, sino que muchos de los estudios se hacen en las diferencias individuales, ¿no? Entonces, se hacen estudios en donde se utilizan sujetos que no tienen patología y se hace mucho control experimental de distintas variables para determinar la confianza que los sujetos tienen en sus juicios. Y vamos a ver un ejemplo específico de esto que tiene que ver con la metapercepción. Otra manera de estudiarlo sí es a través de pacientes que tienen algún tipo de daño cerebral o un trastorno que afecte la metacognición, pero aquí es difícil porque digamos que para tener un diseño muy limpio, en teoría, em, los sujetos que tienen esto no tendrían que tener una afectación en tareas del primer orden. Eso es muy difícil, eso es muy complicado, pero son dos diseños que se han propuesto. Y la otra es que nosotros podríamos estudiar las bases neurales de la confianza en diversas tareas y estos estudios... Una pausa, volvemos con más. Creo que alguien tiene el micrófono encendido. Se podrían hacer estos estudios de la confianza en tareas que pueden hacerla humanos y también hay modelos animales. Y lo que se mide es si la variación de la confianza está relacionado con un cambio en la actividad neural. Hay alguien que tiene este iPhone que tiene el micrófono encendido. Bueno, vamos a ver un ejemplo específico de cómo nos acercamos a este fenómeno. En este artículo divertidísimo de leer, lo que hacen bueno, esto se publicó en 2020, verán que es un campo pues como relativamente nuevo, aunque estamos estudiando el fenómeno desde los 60, pero este tipo de aproximaciones, o sea, pues sí, sí, hay artículos muy recientes, ¿no? Lo que intentan hacer es saber si un área en particular
la corteza prefrontal lateral y la actividad de esa área tiene o no una función en cómo nosotros hacemos juicios sobre nuestro desempeño en una tarea de percepción de rostros. Lo que hacen es que en 32 participantes que son estudiantes de una universidad, todos diestros, entre 18 y 34 años, les agendan 2 sesiones. Y en una sesión le dan un paradigma con el estimulador magnético transcraneal, les aplican un paradigma inhibitorio, que lo que va a hacer es como disminuir la actividad del área momentáneamente, ¿no? Entonces, aplican ese paradigma sobre la corteza prefrontal lateral izquierda y sobre un área control, que es un área de la corteza somatosensorial. Entonces, primero tienen una cita para hacer las mediciones y la neuronavegación y demás, identifican las 2 zonas en los sujetos, se presentan en una sesión a que les den el protocolo de estimulación en la corteza lateral y otro día se presentan para que les den el protocolo de estimulación para inhibir en la corteza somatosensorial. Después de 20 minutos de haber aplicado este protocolo, los ponen a hacer una tarea de reconocimiento de rostros. Y digamos, como el paradigma es el siguiente. Después de los 20 minutos, se les pide a los sujetos que ejecuten 2 tareas. En la primera tarea, se les presentan estímulos que vienen en donde hay rostros que están en una dirección distinta. Pueden el rostro estar como hacia arriba o hacia abajo. Cada uno de estos estímulos está presentado en una, digamos, claridad diferente, en donde casi no, o sea, prácticamente no se ve nada, donde se ve, de repente se alcanza a distinguir como con cierta claridad y uno donde es más claro el estímulo. Entonces, y en la segunda tarea, lo que les piden es que digan si la cara está feliz o está triste y que también indiquen la claridad del estímulo visual. Entonces ponen una cruz negra al inicio en la pantalla durante 500 milisegundos, luego hay 500 milisegundos donde no hay ningún estímulo y después se presenta la cara en la primera tarea que puede ser hacia arriba o hacia abajo y los sujetos tienen que responder primero la dirección hacia donde está el estímulo y después tienen que responder con esta escala de no tengo ninguna experiencia visual o mi experiencia visual es poco clara o mi experiencia visual es casi clara o completamente clara, cómo era el estímulo, ¿no? Entonces eso lo hacen para la dirección arriba o abajo y también para decir si la cara estaba feliz o triste. Entonces lo que tenemos son dos sesiones con estimulación en distintas áreas y tenemos 2 tareas experimentales, ¿no? Entonces son en realidad 4 condiciones. Lo que encuentran los autores es que cuando ellos ofrecen o ponen este paradigma experimental en esta área de la corteza prefrontal izquierda, bueno, corteza prefrontal lateral izquierda, los sujetos empiezan a tener una disminución en este índice de qué tan seguros están de que la visión es clara y las respuestas correctas entre la dirección en la que estaba digamos, la cara hacia arriba o hacia abajo. Eso nada más aplicó para la dirección de donde estaba el estímulo, no para si el estímulo era feliz o triste. Y entonces lo que dicen, esta medición que dice tipo 2 AUR-ROC es una de las estrategias estadísticas que se utilizan para medir el fenómeno, ¿no? Que es, hay una puntuación, debería haber una puntuación de alta confianza en ensayos que son correctos y puntuaciones de baja confianza en ensayos que son incorrectos, ¿no? Y mientras esto, o sea, se va haciendo más evidente esta distancia, uno dice que tienen un mayor rendimiento discriminativo y alta sensibilidad cognitiva, ¿no? Entonces, digamos que los sujetos que estaban estimulados en la zona control, pues iban teniendo como, o sea, como alta sensibilidad metacognitiva y podían reconocer que la cara iba hacia arriba y hacia abajo y el ensayo era correcto con la sensibilidad de cómo estaban viendo el estímulo.
Pero esta sensibilidad metacognitiva se empezaba a perder o se quedaba ya atorada cuando había la estimulación en la corteza prefrontal lateral izquierda. Los autores concluyen a través de este tipo de experimento que entonces hay una relación muy importante entre la actividad de esta área cerebral y la capacidad con la que nosotros emitimos juicios, o sea, juicios de confianza sobre lo que estamos percibiendo y las respuestas correctas sobre el fenómeno perceptual, ¿no? Ok. Ahora, en este ejemplo, digamos que nosotros podríamos distinguir que al menos hay dos tipos de juicios en principio que nosotros podríamos hacer. Proceso cierta información, tomo una decisión, o sea, en relación con esa información y luego evalúo si mi decisión es correcta o no. Pero hay otras condiciones en donde hay cierta información que es incierta y luego yo puedo hacer un juicio estimando una probabilidad de que la decisión que estoy tomando es correcta, ¿no? Esos son dos tipos de juicios que ponen en la literatura y para ejemplificar el segundo, quiero enseñarles un procedimiento que tiene que ver con metamemoria. Digamos que el proceso, lo que vimos es, por ejemplo, como esta conciencia de lo perceptual, y este es otro tipo de paradigma. La metamemoria es el conocimiento sobre nuestras propias habilidades de memoria, involucra que nosotros estamos monitoreando nuestro desempeño y tenemos control. Y hay tres sabores de subdominios de la metamemoria que se pueden evaluar. Uno es el juicio sobre el aprendizaje, que es yo puedo predecir si puedo recuperar o no cierta información. Y vamos a ver ahorita cómo le preguntamos eso a un sujeto, ¿no? Que es, ¿te puedes acordar de esto más adelante? La otra es esto que yo les decía que tiene que ver con la confianza, que es la sensación de saber, ¿no? Que es, ¿qué tan seguro estás de que esta información se te ha presentado? ¿O qué tan seguro estás de que esta información que estás, o la respuesta que diste, sí es así? Y los sujetos lo expresan en términos de probabilidad. No estoy muy seguro o estoy muy seguro. Y luego tenemos otro tipo de juicio, que es el juicio retrospectivo, que es después de realizar una tarea, los sujetos tienen que decir si están seguros de que sus respuestas eran correctas. Este artículo salió el año pasado y esto otra vez es en sujetos sanos. La pregunta que tiene este investigador es si nuestros juicios o los juicios que hacemos sobre un fenómeno de memoria en específico son estables a través de distintos ensayos o si hay modificaciones cuando nos están cuestionando una y otra vez sobre la precisión de o sea, de nuestros procesos. Y para responder su pregunta hace lo siguiente. Elige una serie de estímulos que tienen que ver con caras y con escenas tomados de una base muy grande de datos, así como de estímulos en Asia, ¿no? Y entonces les presenta o una cara o una escena en particular. Y después les preguntan, ¿crees que puedes recordar esta cara o esta escena después de 5 minutos? Y entonces el sujeto tiene que o sea, tiene que escoger una respuesta entre, o sea, no, no voy a poder recordar o sí, sí voy a poder recordar en una escala del 1 al 9, ¿no? Posteriormente se vuelven a presentar como o la cara o la escena eh, y después hay una tarea de distracción, que es una tarea de go no go, en donde van a aparecer o cuadrados, bueno, rectángulos o círculos o estrellas. Y en esta segunda parte del paradigma, el sujeto tiene que dar una respuesta motor específica cada vez que vea una estrella. En la fase de prueba, se presenta la cara o la escena y les preguntan a los sujetos, ¿te acuerdas de esta cara o esta escena? Y los sujetos dicen que sí o no. Y les preguntan a los sujetos, ¿tú podrías reconocer esta cara o esta escena si te presentamos tres alternativas diferentes? Y el sujeto tiene que responder así como de, no, no lo podría reconocer o sí, sí lo podría reconocer y luego les presentan otra vez, o sea, las opciones, ¿no? Cuando terminan la tarea, les preguntan que, tanta confianza sienten de que su respuesta es correcta.
Entonces, en distintos puntos de este paradigma, cuando tú les preguntas a los sujetos si van a estar seguros de que, o sea, ¿qué también podrían recordar algo hacia adelante? Estamos haciendo un juicio sobre el aprendizaje, ¿no? Y estamos estableciendo una probabilidad en qué tan seguros o no estamos de que nos vamos a poder acordar de algo. En esta tarea en donde nosotros le decimos que si te vamos a dar tres alternativas para el reconocimiento de un estímulo, lo que estamos tratando de explorar en los sujetos es qué tanta confianza tienen en que sí saben, ¿no? O en que sí recuerdan el estímulo. Y la última parte, cuando les cuestionas si ellos están seguros de que dieron la respuesta correcta, es este juicio el juicio retrospectivo de analizar la exactitud de sus respuestas, ¿no? Entonces, digamos que este es un paradigma que se utiliza para explorar estas tres fases de distintos juicios metacognitivos que podemos hacer. Lo que encuentran es que cuando los sujetos sanos, normales, son expuestos a distintos ensayos, en este caso fueron tres, cada uno de estos puntitos representa, digamos, como la confianza, que uno era no tengo confianza y nueve como estoy muy confiado, para los diferentes juicios. En este primero, cada puntito con cada color representa el mismo sujeto. Y lo que van a observar es que hay una modificación en la confianza con la que los sujetos hacen juicios sobre su aprendizaje. Cada vez, o sea, yo hacía un primer ensayo y un sujeto te podía decir, estoy en confianza 7 de que sí me lo puedo aprender. Y luego cuando volvías al ensayo 2 como que se disminuía un poco la confianza de si me lo iba a poder aprender o no. Y cuando hacía el tercer ensayo se disminuía también un poco la confianza de si me iba a poder acordar o no. Parece que este fenómeno no se presenta, por ejemplo, ¡ay! Perdón. No se presenta en las otras dos cosas que se exploraron, que era si yo podía reconocer entre tres estímulos y tampoco se presentaba en el juicio retrospectivo sobre mi rendimiento. Entonces, lo que el autor concluye es que la presentación múltiple, ¿no? Puede afectar una parte de los juicios metacognitivos en memoria que tiene que ver con la confianza en el aprendizaje, pero no en la sensación de que yo sé, ni en la retroalimentación que hago sobre si mis respuestas fueron correctas. Y una parte de este artículo que también es interesante es cómo ellos hacen, digamos, o qué método estadístico utilizan para hacer este cálculo de la confianza en metamemoria. Y utilizan este índice que es el índice gamma, que es una correlación entre el grado de precisión, o sea, de respuestas correctas y el grado de confianza, ¿no? Les pongo estos dos ejemplos porque en realidad hay un montón de medidas que se pueden utilizar para acercarnos al modelo que están aquí, ¿no? O sea, de las que más se pueden encontrar son esta, que es el AUC2, que lo que hace es tratar de establecer un área bajo la curva entre la precisión de una respuesta y la confianza con la que el sujeto hace un juicio. Que lo que trata de hacer es tener un desempeño, o sea, como las medidas de un desempeño y hacer una razón, y estas como que son de correlación, pero hay una gran cantidad de, no sé, como pruebas que se están estableciendo para tratar de acercarnos al fenómeno de la sensibilidad metacognitiva. Para establecer los paradigmas, hay algunos teóricos que dicen que todas las pruebas que nosotros hacemos tendrían que cumplir con ciertos requisitos, ¿no? Para decir que sí estamos midiendo el fenómeno. Una es que las pruebas tendrían que tener una alta precisión o que realmente, por ejemplo, la modificación o el tipo de estímulos que nosotros presentemos, la manipulación experimental, sí tenga un efecto sobre la habilidad metacognitiva. La otra es que no debería de importar si la tarea es muy sencilla o es muy difícil, eso no debería de afectar la medición de la habilidad metacognitiva. Y en esto es en donde yo digo que entonces son dos fenómenos diferentes. Estos autores en particular dicen que la medición del fenómeno metacognitivo tendría que ser independientemente del sesgo, ¿no? El sesgo ya sea para una respuesta o, no sé, como
otras estrategias de control que pueden utilizar los sujetos para una toma de decisiones. Entonces, cuando yo estaba leyendo esto, lo que estaba pensando es, una cosa sería evaluar la precisión o la sensibilidad metacognitiva, que es si mis respuestas en la ejecución sí se acercan a este juicio que yo tengo de si soy preciso o no soy preciso, o si sí me acuerdo o si no me acuerdo. Y otra cosa sería la presencia, por ejemplo, de si yo me apresuro a tomar una decisión sobre esto, con poquita información o con pocos ensayos. Entonces, a mí pienso que la aproximación a la medición del fenómeno puede tener, además de todo lo que ya les enseñé, estas otras dos vertientes, que una es la medición del fenómeno cognitivo como una cosa específica y la otra es la medición del sesgo. Eh, Incluyendo el sesgo de respuesta, que puede ser que los sujetos, por alguna razón de la tarea, tengan una respuesta muy específica al principio de la tarea y después una respuesta idiosincrática al final de la tarea. Y que las tareas tienen que tener como altos grados de confiabilidad en donde puedan estar midiendo el mismo fenómeno a lo largo del tiempo. Bueno, la verdad es que no, yo no he encontrado tantos artículos que midan o que tengan estos paradigmas en poblaciones clínicas, porque les digo que una aproximación es medir el fenómeno a través de las diferencias individuales. Lo que se ha hecho o lo que se ha propuesto un poco para acercarnos a este fenómeno de metacognición en pacientes con esquizofrenia específicamente, tienen otro tipo de mediciones que no tienen tanto que ver con lo que les acabo de explicar. Por eso quiero hacerles como el énfasis en que este es un término que abarca muchas cosas. Los instrumentos que habitualmente se usan para explorar el fenómeno metacognitivo en pacientes con esquizofrenia tienen que ver con escalas autoaplicadas, con entrevistas que se hacen a los pacientes y la aplicación de una serie de criterios para analizar el discurso de los pacientes, ¿no? Que son dos grandes maneras como que se han propuesto para evaluar los procesos metacognitivos en estas poblaciones clínicas, ¿no? Quisiera ponerles algunos ejemplos de qué hacen estas escalas y cómo se hace esto. Este instrumento que se llama escala de la evaluación del insight de Beck, lo que hace es pedirle al sujeto que te diga si está completamente de acuerdo o que no está de acuerdo con afirmaciones como las siguientes, ¿no? Como algunas de mis ideas que yo pensé que eran verdaderas se han tornado falsas, ¿no? Y entonces el sujeto te dice si está de acuerdo con esa afirmación o no está de acuerdo con esa afirmación, ¿no? O como habitualmente cuando las personas están en desacuerdo conmigo, generalmente están mal, ¿no? Entonces, lo que se supone que hace esta escala es evaluar el insight o la objetividad del pensamiento en relación con los delirios, los errores pasados y la capacidad de retribuir errores y corregirlos de esta manera, ¿no? Mm, Esto no se parece mucho a lo que les estaba enseñando al principio sobre la sensibilidad metacognitiva, pero es una herramienta que se ha sugerido que lo que hace es, pues sí, evaluar qué tanta objetividad tiene el sujeto sobre sus propias ideas, ¿no? Específicamente las ideas que son de orden delirante. Otro tipo de instrumento es esta cosa que se llama cuestionario metacognitivo, que hay una versión de 64 y una de 30, que lo que hace es evaluar otro tipo de fenómeno, que es que las teorías que yo tengo acerca de ciertas creencias, ¿no? Por ejemplo, estar preocupado me ayuda a evitar problemas en el futuro. Y entonces el sujeto tiene que decirnos si está nada de acuerdo con esa afirmación o está muy de acuerdo con esa afirmación. Esta, esta cosa en particular, esta escala en particular, lo que intenta hacer es aproximarse a qué tanto el sujeto puede tener creencias positivas o negativas, por ejemplo, de eh, ideas que tienen que ver con la ansiedad, por ejemplo, ¿no? Si este tipo de pensamientos que yo tengo, como estar preocupado todo el tiempo, me dan servicio o no me dan servicio, ¿no? Eh, o si se dan cuenta de cómo funciona, ¿no? Como me doy cuenta de cómo funciona mi mente mientras estoy pensando en cómo solucionar un problema y pues se evalúan este tipo de teorías que tenemos sobre el pensamiento.
todo esto es autoaplicado, ¿no? O sea, tú le das al paciente la escala y él te va diciendo como si está de acuerdo o no está de acuerdo. Otra manera que han intentado para aproximarse a este concepto grandote de metacognición es a través de esta entrevista psiquiátrica de Indiana, en donde hay 4 secciones. En la primera parte tú le preguntas al sujeto o le pides que te haga una narración sobre su vida con el mayor detalle posible. En la segunda sección le preguntas que si él padece una enfermedad mental y cuál cree que es, ¿no? En la tercera le preguntas hasta qué punto y de qué manera controla su vida la enfermedad mental y en la última parte le preguntas qué espera que sea diferente en el futuro o si piensa que va a permanecer igual. Y las entrevistas y el análisis del discurso de los pacientes se ha utilizado para hablar acerca de la identidad de los sujetos y de sus nociones del bienestar. En muchos artículos van a encontrar que hacen esta entrevista y les aplican esta escala, que es la escala de evaluación metacognitiva de estos italianos, ¿no? La escala lo que hace es intentar, a través de la evaluación del discurso, definir si el sujeto tiene una serie de procesos que implican, por ejemplo, identificación de sus pensamientos, diferenciación, integración o requerimientos básicos para comprender su pensamiento, para comprender el pensamiento de los otros o si muestran una cosa a la que le denominan ellos mastery, que es estrategias para la resolución de problemas. Específicamente, digamos, en esta escala de evaluación metacognitiva, para entender la mente propia, los autores te dicen que tú digas sí o no. Así, por ejemplo, el sujeto tiene conocimiento de sus propias funciones mentales, ¿no? Si el sujeto es capaz de definir y distinguir sus operaciones mentales como recordar, imaginar, tener fantasías, soñar, desear, decidir, como prever, ¿no? Y pensar. Si a lo largo del discurso que el sujeto tiene es capaz de hacer esta diferencia en los distintos procesos cognitivos que tiene, ¿no? Eh, si el sujeto es capaz de reconocer que la representación que él tiene es subjetiva y que estas representaciones pueden cambiar a lo largo del tiempo o no. Si el sujeto reconoce que de repente su comportamiento está influido, bueno, aquí se ha determinado por un modo específico cognitivo o emocional, y que puede estar influido también por otras variables sociales o interpersonales. Y si es capaz de dar una descripción completa sobre su propio estado mental en relación con sus procesos interpersonales en los que está involucrada la percepción, lo cognitivo y los elementos emocionales. Esto, o sea, lo que tú haces con esto es aplicar esa escala en la transcripción de la entrevista y tratar de identificar todos estos elementos en el discurso del consultante, ¿no? Esto es para elementos que es para entenderla propiamente y estos mismos elementos o elementos parecidos se utilizan para saber si en el discurso del paciente él puede entender la mente de otros igual a través de la identificación, diferenciación, integración y esta que está muy interesante que es como reconocer, ay Dios, la descentralización o como si pudiéramos la mayoría de nosotros hacer como este reconocimiento de que nosotros no somos el centro de los pensamientos, sentimientos y emociones de los demás, ¿no? O sea, que la información no necesariamente pase por nosotros, que la verdad, yo pienso que esto es un sesgo, ¿no? Pero bueno. Y la otra parte tiene que ver con si en el discurso del paciente él puede expresar o identificar como distintas estrategias para la resolución del problema, ya sea actuando sobre él, poniendo una restricción sobre su conducta o haciendo una conducta en particular para resolver un problema, ¿no? Y entonces tenemos distintos niveles de estrategias para la resolución de problemas. Bueno, hasta ahorita lo que yo les acabo de enseñar en esta hora es que hay distintas formas en las que nos hemos tratado de aproximar al fenómeno de metacognición, que no tiene
O sea, no tiene una definición única y que es un concepto como que abarca muchos fenómenos. Yo, esta es mi posición, o sea, sí creo que el fenómeno es diferenciable de los sesgos porque la manera de medir los sesgos utiliza otras herramientas, ¿no? Para medir el salto a conclusión, o sea, se utilizan otro tipo de herramientas, otro tipo de estrategias para medir el sesgo contra la evidencia confirmatoria, también se utilizan otro tipo de escalas. Y particularmente una cosa que también se hace como parte de la investigación en metacognición es que si tú modificas la presencia o la intensidad del sesgo, si el sujeto puede hacer como juicios con mayor precisión, ¿no? Entonces, podría ocurrir que nosotros tengamos sujetos enfrente que tengan, esa es mi hipótesis, ¿eh? El mecanismo metacognitivo bien, o sea, es decir, que todas esas tuercas giren bien, pero que la presencia del sesgo sea lo que está modificando los juicios. Entonces, si nosotros modificamos el sesgo, esta cosa funciona bien y entonces el sujeto es más preciso. O podríamos tener sujetos que tengan una falla en el proceso, no sé, como de sensibilidad metacognitiva, y que ese sea el problema por el cual están haciendo unos juicios medio extraños acerca de ellos mismos, el mundo o de otras personas, y que no tenga tanto que ver con la presencia de los sesgos, sino porque la falla es primaria, digamos, ¿no? ¿Y yo qué hago sobre esto? Bueno, pues yo tengo un protocolo de investigación de intervenciones no farmacológicas para pacientes con psicosis, en donde lo que hago es ofrecer una intervención que no es mía, sino es el trabajo de Moritz, que se llama intervención metacognitiva para pacientes con psicosis, que son 11 sesiones en donde en lo que está enfocada es en la identificación de sesgos. Sobre eso está enfocada la intervención. Y entonces lo que nosotros hacemos pues es medir el efecto que tiene esta intervención sobre otras variables que a mí me interesan, que son por ejemplo la calidad de vida o la percepción de su funcionalidad, el estigma y demás. Ahorita una de mis alumnas está haciendo una tarea, ya acabó, ya reclutamos 50 pacientes en donde aplicamos una tarea de metamemoria eh, y lo que queremos es ver cuál es la correlación con la severidad de la sintomatología positiva en pacientes con psicosis, ¿no? Otra cosa ya lo mandamos a publicaciones de un trabajo de puro Gear Power, ¿no? De Ana Fresani y Teseli Domínguez, que son las que llevan este proyecto en principio, que es la aplicación de una escala que lo que mide es si el sujeto tiene esta percepción de que su neurocognición, que su memoria no está tan bien, o que su atención no está tan bien, o que no está o sea, como que no está funcionando bien neurocognitivamente y la aplican en poblaciones de ultra alto riesgo de psicosis. Porque lo que están intentando saber es si esta escala, como digamos, como de insight sobre la cognición, puede diferenciar entre sujetos de ultra alto riesgo y sujetos sanos. Y una versión modesta de este trabajo, que es la tesis de un compañero reciente de psiquiatría, que la voy a hacer con el doctor Cruz, es si el desempeño en una tarea de metamemoria tiene o no relación con una serie de polimorfismos que están asociados al funcionamiento de la corteza prefrontal, ¿no? Entonces, es una versión modesta de un trabajo como esto. Y bueno, pues eso es hasta donde voy. Me dijeron una hora, entonces no sé si quieran hablar un poco, discutir un poco de lo que acabamos de platicar.